de perspectiva que los que nos paramos en el púlpito necesitamos igual de oración que necesita la iglesia. Cada vez que una persona va a hablar a nombre de Dios, va a dirigir un culto, se pone en las manos del Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Cuando el Espíritu Santo ministra, cuando el Espíritu Santo inquieta, hay que decir lo que el Espíritu Santo nos mandó a decir. Lo que usted vio que ocurrió aquí con el hermano Peter, eso es muestra de que hay Espíritu Santo. Eso es muestra, una demostración de que el Señor habla a su pueblo. Y cada vez que se predica, cada vez que se canta palabra de Dios, el Señor está ministrando a toda la iglesia, claro está, pero a alguien en particular. Y si los cánticos, la letra de los cánticos, y si lo que acaba de decir mi hermano Peter es para ti, recíbelo con gozo de parte del Señor. Nos proponemos a predicar. Hemos orado. Hemos buscado la dirección del Señor. Pero el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que ministra. El Espíritu Santo es el que abre el entendimiento del ser humano para que pueda creer. Y si es convertido, para que pueda seguir creciendo en el Señor. Queremos que el Señor nos lleve a seguir creciendo como iglesia y que podamos crecer a la estatura de su Hijo amado Jesucristo. Hermano, el tema de esta mañana es una iglesia triunfante. Una iglesia triunfante. Encontramos los versículos bíblicos que vamos a utilizar como fundamento. En el libro de Hechos, capítulo 2. Y aunque mi mensaje va a estar dirigido más bien a los versículos 42 en adelante hasta el 47, quiero llevarlos al versículo 41 para que podamos ver el contexto de lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos en este capítulo 2. Hechos capítulo 2. Comenzamos a leer del versículo 41 en adelante. Es palabra de Dios. Los que puedan ponerse en pie, se lo vamos a agradecer. Que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo es lo más importante en este lugar. Y si Él no está, en vano estamos nosotros aquí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow. Podemos detenernos ahí y predicar solamente a través de ese versículo 42. Continuamos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Señor, es tu palabra. Simplemente la he leído. Señor, la he estudiado.
he orado, Dios mío, por el mensaje de esta mañana. Señor, te imploro en esta mañana, en unión a mis hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, no salgamos como entramos. Estamos delante de la presencia de tu Hijo amado Jesucristo. El Espíritu Santo nos guiará y hablará a tu pueblo. A pesar del predicador y de las limitaciones del predicador, tú no tienes limitaciones, Señor. Y tu Espíritu Santo es perfecto. Tú convencerás de pecado. Y tú, Señor, renovarás las fuerzas del que está cansado. Señor, oramos por conversión. No solamente en este lugar, sino a través de todos aquellos que nos puedan ver hoy, a través de las redes o posteriormente. Señor, esta es una iglesia donde tú eres la cabeza de esta iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén, amén. Mis hermanos pueden sentarse. Uno de los monumentos más hermosos y más interesantes para visitar, declarado como monumento histórico por la organización de la UNESCO, está en Italia, en una plaza, y se conoce como la Torre de Pisa. La Torre de Pisa se comenzó a construir, escuche bien, en el 1173. 1173. Tomó aproximadamente 2 siglos terminar su construcción. 2 siglos. Pero tiene una característica bien peculiar. Se comenzó a construir en el 1173 y a los 5 años ese edificio se había inclinado de tal manera que los arquitectos e ingenieros de aquella época estaban sumamente preocupados y pensaron en demolerla. Durante esos 2 siglos se trató de corregir la estructura, pero la estructura se seguía inclinando. Cuando hicieron unos estudios geológicos, se dieron cuenta que el fundamento de la Torre de Pisa era sumamente inestable por el suelo. El suelo no podía soportar, sin ayuda del ser humano, el peso de esa torre. Hicieron muchísimos estudios y comenzaron a tratar de evitar con las próximas estructuras y los arreglos que le hacían la inclinación de la torre. El último arreglo se hizo en el año 2001, hace 24 años, para evitar que se siga inclinando. Y se espera que ese arreglo que se le ha hecho a la Torre de Pisa, por lo menos perdure por los próximos 2 siglos. Esas son las expectativas de los ingenieros y de los arquitectos. Es un edificio bello, hermoso. Suenan aproximadamente 7 campanas formando una melodía. La música es hermosa. La gente canta. Y yo no sé si usted ha visto fotografías de personas a la distancia tratando de aguantar la Torre de Pisa.
Eso no lo aguanta nadie. Pero mire cuál fue el problema. El fundamento. El fundamento. Ese fue el grave problema. El fundamento de la iglesia es inconmovible. El fundamento de la iglesia no se inclina ni a uno ni al otro lado. El fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos que he leído y ese pasaje que he tomado en consideración hoy, usted verá por qué usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, porque una vez el Señor fue a nuestro encuentro, tocó nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, mi hermano. Nos ha dado un fundamento firme, un fundamento seguro, porque Dios es inconmovible. Esa es la iglesia primitiva, de la cual yo estaré hablando en los próximos minutos. Y en la medida en que yo vaya desarrollando el tema, mi oración es que el Espíritu Santo te vaya mostrando y tú vayas contestando una pregunta ahí tranquilito en tu asiento. ¿Soy yo realmente digno representante de la iglesia de Cristo? ¿Hay ese amor en mí que había en esa iglesia primitiva? Que el Espíritu Santo te vaya dirigiendo a que tú mismo ahí hagas una introspección de tu vida y te preguntes al final del mensaje, ¿qué yo puedo hacer en el nombre del Señor para que ese amor que había en esa iglesia, esa unidad que había en esa iglesia, permanezca hoy en día? Hermano, la iglesia está llamada a ser distinta. De hecho, la palabra en griego de iglesia es eclesia, que significa llamar afuera, separar. ¿Quién nos llamó a su luz admirable? Cristo. ¿De qué nos separó el Señor? Hermano, nos separó de un mundo que cada día, por rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, sigue perdido. La iglesia, mi hermano, somos todos los creyentes, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, como dije hace un momentito, y hemos sido unidos por ese amor del Señor. Algo que nosotros no debemos olvidar como iglesia y como creyentes es precisamente la historia del Calvario. Cada vez que podemos recordar, movidos por el Espíritu Santo, el hermoso sacrificio de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, mi hermano, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué lo hizo? Y posiblemente la contestación inmediata puede ser por amor. ¿Por amor a quiénes? Por amor a todos aquellos que habrían de creer. El evangelio se predicó a toda la humanidad. Y Cristo dio su vida allí en la cruz del Calvario para que todo aquel que creyese en el Hijo del Señor, en el Hijo del Padre, fuera salvo. Fuimos creados, mi hermanos, por el Señor. La iglesia no es una organización como otra cualquiera. Usted puede pertenecer a un club. Usted puede pertenecer a una sororidad o a una fraternidad. Usted puede pertenecer a un equipo deportivo. Cada una de esas organizaciones tienen un propósito, tienen una constitución, tienen unos reglamentos, mi hermano. Pero cada una de esas organizaciones son falibles. Cada una de esas organizaciones tiene sus fallas profundas.
Y cada una de esas organizaciones puede desaparecer en cualquier momento. Pero la iglesia de Cristo está constituida sobre un fundamento firme. Dice Pablo en Efesios que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y sobre esa piedra angular se edificó. ¿Quién edificó? Los apóstoles, mi hermano. Esa es la palabra del Señor que usted tiene en su mano. Inspirada por el Espíritu Santo. Escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. El fundamento de nuestra fe es Cristo, la palabra de Cristo, mi hermano. Y la iglesia permanecerá por los siglos de los siglos hasta que el Señor nos llame ante su presencia. Mi hermano, la iglesia tiene un propósito fundamental. Es un cuerpo vivo, integrado por muchísimos miembros de distintos países. La diversidad es característica de la iglesia. Y sabemos que en la diversidad viene el gran reto de amarnos, no importa lo diverso que seamos. O eso no fue el mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles que predicaran, que fueran a todos los confines de la tierra. Empezaron por Jerusalén, por Samaria, por Galilea, pero termina diciendo el versículo que se predique el evangelio por todos los confines de la tierra. Y uno de los problemas fundamentales que vamos a encontrar en el inicio de la iglesia es que habían gentiles, habían samaritanos, habían judíos, hermano, y la iglesia primitiva inmediatamente comenzó a aceptar a todas aquellas culturas y a todos aquellos pueblos diversos. ¿Fue fácil aceptarlos? No fue fácil, mi hermano. Y esa es la historia de la iglesia primitiva. Y lo llevo inmediatamente al versículo 41. Pedro predica. Y Pedro predica con denuedo, con valentía. ¿Y cómo Pedro predica? Hablando de lo que él ha vivido, de lo que él había vivido junto a su maestro. Pedro no estaba predicando algo que él no conocía. Pedro no estaba predicando algo que él no había vivido. Y termina diciéndole a la audiencia que ellos fueron los que llevaron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. No fue el oficialismo romano, fue el mismo pueblo. Jesús vino a los suyos y ¿qué pasó? Los suyos no los recibieron. Y después de escuchar esa realidad, esa gran verdad, aquellos oyentes, aquella audiencia se compungieron de corazón. Y lo llevo rapidito, una vez más, al versículo 41. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y añadieron aquel día, ¿cuánto? Como 3,000 personas a la iglesia. ¿Por qué? Mi hermano, porque cuando se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca retorna vacía. Isaías decía que la palabra de Dios, cuando se envía para un propósito en particular, nunca retorna vacía. ¿Por qué Pedro estaba predicando, mi hermano? Porque Pedro no podía callar ya lo que había ocurrido en su vida. Pedro había sido un discípulo rebelde. Pedro había traicionado a su maestro. Lo había negado 3 veces, mi hermano. Pero ¿quién vino nuevamente a su encuentro? Jesús. Cristo vino al encuentro de Pedro. Mi hermano, Cristo vino a tu encuentro. Cristo vino a mi encuentro. Porque usted y yo, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, no lo estábamos buscando.
La salvación es una obra de gracia, es un regalo que el Señor le da a sus hijos. Aquellas personas no pudieron quedarse como estaban. Y fueron donde Pedro y le preguntaron, varones judíos, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos has predicado. El Espíritu Santo nos ha conmovido. Hay algo distinto que está ocurriendo en nosotros. Vemos la perspectiva de vida de una forma distinta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y Pedro le dijo unas palabras que resuenan desde este púlpito hoy. Si estás perdido, si estás sin fe, sin esperanza y sin consuelo, mira a Cristo. Acepta que eres pecador, que necesitas arrepentirte y que necesitas un gran Salvador que yo te estoy ofreciendo en esta mañana a través de las Escrituras. Cristo, cuando Cristo llega a la vida del ser humano, mi hermano, todas las cosas cambian, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas para la gloria del Señor. Iglesia, ¿qué le pasa a la iglesia moderna que no puede seguir creyendo en que Cristo cambia? ¿Qué le está pasando a la iglesia moderna que seguimos entretenidos en tantas filosofías, en tantas falacias, mi hermano, y ya no podemos ver a un Cristo de poder como la iglesia primitiva? Mire lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo? Que esa iglesia incipiente, esa iglesia que recién comenzaba, estaba viendo y comprobando y viviendo la obra poderosa de Dios que hace solamente nuestro Señor. Comenzaron a ver prodigios, milagros. Dios permitió cada uno de esos prodigios, de esos milagros, para confirmar a su iglesia y confirmar que lo que estaban predicando esos hombres, esos apóstoles, esos discípulos, era palabra del Dios Altísimo. Y comenzó una obra grande en el pueblo. Mire lo que dice el versículo 42. Que yo le dije que ese podía ser solamente el versículo que pudiésemos utilizar para el mensaje de hoy. Y dice que aquellas personas que se convirtieron al Señor perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mi hermano. El mensaje de Pedro tuvo un efecto poderosísimo en la vida de aquellos creyentes. Pero aquellos creyentes estaban con un encuentro y con un amor al Señor, que tenían que estar las 24 horas, los 7 días de la semana adorando al Señor, bien fuera unidos o individualmente. Pero ¿en qué perseveraban? No en las filosofías de aquel tiempo, no en el humanismo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted tiene esta palabra. Mi hermano, este es el fundamento que Dios creó. Esta es la doctrina de los apóstoles. ¿La lees? ¿Te deleitas en ella? El salmista decía que las palabras de la ley eran más dulces que la miel. ¿La escudriñas? Porque la puedes creer, pero no necesariamente escudriñarla. La puedes creer y escudriñarla, pero no necesariamente vivirla. Porque hay personas que leen la palabra del Señor simplemente por conocimiento. No, el que lee la palabra de Dios, movido por el Espíritu Santo, su vida comienza a cambiar radicalmente
y a ser totalmente distinto de lo que era anteriormente. Cada vez que leemos la palabra del Señor, mi hermano, hay cambio. Cada segundo que usted la lee, hay cambio. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y cada vez que yo leo la palabra del Señor, yo me debo preguntar, Señor, ¿qué tú quieres decirme? Porque esta es la forma en que Dios se comunica con nosotros, mi hermano. ¿Cómo podemos amar a quien no conocemos? La iglesia primitiva entendió eso inmediatamente. El Espíritu Santo abrió el entendimiento. Todas aquellas filosofías que creían, todo aquel politeísmo que había, mi hermano, en muchas de esas culturas, desapareció porque Cristo derrotó a todos los dioses que tenían aquellas personas, mi hermano. Porque Cristo no comparte su gloria con nadie. Perseveraban en la doctrina del Señor, de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esto no es simplemente una unión en que estamos reunidos 5 o 6 más, ¿verdad? En un lugar. No, no, no. La comunión que habla ahí es de una koinonía. Y usted sabe lo que significa koinonía. Es un cambio en el corazón de las personas. Es un deseo de estar continuamente unidos. Iglesia, ¿hay koinonía en nuestras iglesias? No estoy hablando meramente de mi iglesia aquí. ¿Hay koinonía? ¿Eso es lo que estamos viendo en el mundo? Hay tanta división y tanta separación. Hay tantas iglesias rotas por causa, primero, de que no se predica el fundamento de la palabra del Señor. Y segundo, por actitudes humanas. La koinonía implica aceptar la diversidad. La koinonía significa aceptar de que usted y yo somos distintos. Lo que no podemos hacer es pensar de una forma distinta del Evangelio. Porque le acabo de decir que el fundamento nuestro es la palabra del Señor. Y que nos ayude Dios, como decía Pablo, para que cada vez que nos reunamos como pueblo, mi hermano, estemos en un solo pensamiento. Estemos en unidad en el Señor. Nos puede separar, tal vez, unas ideas políticas que tengamos. Y eso se respeta en las iglesias. Nos puede separar, posiblemente momentáneamente, de qué equipo de béisbol tú apoyas. Aquí tenemos experiencia de eso. Nos pueden separar otras cosas, mi hermano, pero jamás nos puede separar la palabra de Dios. Porque este es el principio que nos mantiene unidos como iglesia. Y cada vez que nos apartamos de la palabra de Dios por nuestras propias interpretaciones, entonces sí, vamos a ver problemas en la iglesia. Mi hermano, dice el versículo 42, que no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no meramente estaban unidos con amor, con entrega total el uno al otro, sino que estaba ocurriendo otra cosa en la vida de ellos. Estaban compartiendo el pan. Estaban compartiendo lo que ellos tenían. El Espíritu Santo los había movido para ser desprendidos con sus posesiones. Usted sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cada día que nos desenfoquemos del yoísmo, que nos desenfoquemos de nosotros mismos y comenzamos a ser generosos en el nombre del Señor con aquellos que no tienen, con aquellos que necesitan, mi hermano. Usted va a ver que todo lo que ellos tenían, y eso no era comunismo por si acaso, que todo lo que ellos tenían voluntariamente, sin ser obligados por los apóstoles, iban y entregaban de lo que tenían, mi hermano, para bendecir
al necesitado. Ese desprendimiento solamente lo puede provocar el Espíritu Santo del Señor. Ustedes ven el obrar del Señor en la vida de esa iglesia que recién comenzaba. Pero no solamente eso, sino que dice, cuarto, de ese versículo 42. Perseveraban juntos en las oraciones. Escucha bien. Esa es la clave. Esa es la clave de una iglesia triunfante. Esa es la clave de un creyente triunfante. Que estemos unidos en la oración. Que estemos clamando día y noche. El mejor ejemplo lo encontramos en nuestro Maestro, en Jesús. Oraba de mañana, oraba de tarde, oraba de noche, mi hermano. ¿Por qué la oración es tan importante? ¿Por qué esta iglesia realmente le da importancia a la oración? Invitamos a la iglesia a que esté los miércoles aquí con nosotros. Invitamos a la iglesia a que esté los domingos bien temprano. Mi hermano, porque la clave del éxito de la iglesia está en reconocer que nosotros no podemos hacer las cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Generalmente, los seres humanos clamamos cuando estamos pasando por un quebrantamiento. Clamamos cuando uno de los seres amados, los seres queridos, están atravesando por una enfermedad. Eso no está mal. Pero el cristiano clama de día y de noche, en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. No podemos decir que amamos al Señor por los beneficios que Él nos da. La iglesia triunfante ha aprendido a que le damos la gloria a Dios por quien Él es y no por los beneficios que nosotros recibimos de Él. Mi hermano, 4 aspectos bien importantes. Una iglesia triunfante, mi hermano, se mantiene unida escuchando la palabra del Señor, modelando la palabra del Señor. Una iglesia triunfante es aquella iglesia que permanece en unidad. Una iglesia triunfante es aquella iglesia que comparte sus bienes con otros. Una iglesia triunfante es aquella que permanece firme y estable en la comunión con el Padre, en la oración. Mire lo que ocurrió cuando tenemos una iglesia con esas 4 características. Dice el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona. Lo leí ahorita. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Saben que con este hecho y lo que acabamos de leer, se cumplió una profecía que había hecho el profeta Joel cientos de años antes de este hecho que estamos leyendo aquí. El profeta Joel, y vamos a ir a Joel un momentito para que podamos leer la profecía de Joel. Joel le había dicho al pueblo que iba a venir una gran destrucción sobre ese pueblo. Y si usted va un momentito al capítulo 1, le había dicho al pueblo que iba a ser devastado por unas langostas. Devastación de la tierra por la langosta. Era una destrucción total que iba a venir sobre el pueblo por su desobediencia, como la que vimos en Habacuc, como la que estamos estudiando ahora próximamente en Nahum. Dios tenía constantemente que recordarle a un pueblo de dura cerviz que Él era el dueño de aquel pueblo. Y cuando no cumplían los mandamientos del Señor, venía calamidad. Pero ahí encontramos siempre esperanza. Y aunque Joel le habló
al pueblo de esa manera, le dio una gran esperanza, que es y véanlo en los versículos que vamos a leer. Joel le dice al pueblo en el capítulo 2, versículo 28, lo siguiente. Y después de esto, después de esa gran calamidad, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él nos había o él habrá llamado. Siglos antes, Joel ya había profetizado lo que iba a ocurrir en el libro de los Hechos. La profecía de Joel comienza a cumplirse en el libro de los Hechos. Esa era la esperanza que él había dado siglos antes al pueblo de Israel. Hay calamidad, va a haber dolor, pero después de esa calamidad y de ese dolor hay esperanza. Y observen que él habla de prodigios, él habla de milagros, verán sueños, visiones, mi hermano, hablarán lenguas. ¿Y cuándo se cumplió eso? En el capítulo 2 de los Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo poderosamente sobre la iglesia. Y este versículo que yo acabo de leer en los Hechos, para que lo puedan entender con claridad, lo que está hablando es de los prodigios que las personas comenzaron a ver, a vivir en ese momento histórico de una iglesia incipiente, mi hermano. Dice aquí que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Es necesario que eso ocurra hoy? Mi hermano, en aquel momento todo eso ocurrió para confirmar, como le dije, el mensaje de los apóstoles. Que pueda ocurrir y que estén ocurriendo, eso le corresponde al Señor en su soberanía. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos aquí a un velorio esperando que el Señor resucite al muerto. Pero si eso está en la soberanía del Señor, nosotros tenemos un Dios poderoso que lo puede hacer. ¿Qué pasaría, usted cree, en esa funeraria? Yo creo que habría una gran estampida de personas. Pero es necesario que ocurra eso para que nosotros podamos entender que Cristo es Rey, que Cristo es Señor, que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No, porque nosotros creemos porque por fe, no por vista, sino por lo que nos dice la palabra del Señor. La vida eclesial de la iglesia, que es el primer tema que voy a desarrollar después de media hora, vemos lo siguiente. Vemos que la iglesia eran diligentes y constantes en su asistencia a la enseñanza de los apóstoles. Entonces eso quiere decir que yo puedo hacer una ecuación matemática. A mí me gusta la matemática y me gustan las estadísticas. Podemos hacer una ecuación matemática. Podemos decir entonces, el estudio de la palabra de Dios es igual a crecimiento espiritual. Iglesia, conteste, ¿cierto o falso? Amén. Mientras más usted estudia la palabra del Señor, mientras más el Espíritu Santo le da hambre y sed por esa palabra, más crecimiento espiritual hay en su vida y en la iglesia también, hermano. Por eso es que no podemos estar parados aquí para predicarles a ustedes filosofía, ni para entretenerlos. Los pastores que amamos al Señor y amamos la palabra del Señor no somos bufones. Somos gente que ama a la iglesia,
gente que queremos que esta iglesia crezca espiritualmente, gente que queremos que prediquen palabra de Dios, que modelen palabra de Dios, que enseñen palabra de Dios, porque solamente el que puede llenar la iglesia es Cristo. No queremos números, si vienen números bien, pero lo más importante es el crecimiento espiritual. Y un día no seremos evaluados, ni los líderes ni los pastores, por cuántas personas estuvimos en nuestra congregación, sino por cuántas personas creyeron en el Señor, crecieron y dieron fruto, y fruto en abundancia para la gloria de nuestro Dios. La iglesia se ocupaba, como le decía hace un momentito, en la comunión de unos con otros, en esa unidad que solamente Cristo puede producir, mi hermano. Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia desprendida. Mi hermano, la vida eclesial de la iglesia primitiva se caracterizó también por las oraciones, como les dije, por el amor mutuo. Y no es que esté hoy incoherente y repitiendo lo mismo. Es que como educador sé que en la repetición hay enseñanza. Y usted puede recordarlo. ¿Ok? Y también quiero que vean entonces lo siguiente. Fue una iglesia poderosa. Fue una iglesia donde el Señor estaba presente constantemente con la iglesia. Una cosa es hablar de omnipresencia. El Señor está presente en todos los lugares. Pero otra cosa es hablar de la presencia constante del Señor en la iglesia. Porque cuando el Señor está constantemente presente en su iglesia, ocurren cosas maravillosas. Ocurren cambios radicales en la vida de los seres humanos. Mi hermano, escuche bien, que mucho se habla de avivamiento. Pero es que el avivamiento comienza por cada uno de ustedes. El avivamiento comienza con confesión de pecado. Y no es una vergüenza, no. Aquellos varones que escucharon el mensaje de Pedro, dice que se compungieron. Y eso es de adentro hacia afuera. Es como si le hubiesen estado atravesando un puñal por el corazón. Y después lo torcían y lo torcían. Eso fue lo que sintió aquellas personas que escucharon el mensaje de Pedro. Eso no ha cambiado. Eso es lo que tiene que ocurrir cada vez que el predicador habla en el nombre poderoso de nuestro Dios. Hay cambio profundo en la vida del ser humano. Oiga, le voy a decir una gran verdad. ¿Sabe que usted puede estar 20 años en la iglesia y aún así no ser convertido? ¿Sabe que usted puede estar 20 años en la iglesia creyendo que si usted partiera de este mundo, va a abrir sus ojos delante de la presencia del Señor y equivocarse? Eso es lo que compunge mi corazón. Eso es lo que compunge el corazón del pastor Gil. Cada domingo, cada miércoles, nosotros estamos mirando los rostros hermosos de los hermanos. Pero nos preguntamos, Señor, tú estás obrando en la vida de ese hermano. ¿Usted sabe por qué le traigo esto? Porque solamente nosotros podemos ver el fruto. El Señor ve tu corazón. Y vivimos autoengañados muchas veces, creyendo que somos, pero no somos del Señor. Esto no son palabras de terror. Estos son palabras de reflexión. Quiere el Señor que todos los que están en esta iglesia amen al Señor sobre todas las cosas y lo hayan recibido después de arrepentirse de sus pecados como Salvador y Señor de su vida. Mi hermano, una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, una iglesia que mostraba el amor del Señor amando a sus hermanos.
Y observen que el versículo 46 nos dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Escuche, está repitiendo el versículo 42 prácticamente. Perseveraban, dice el versículo 46, cada día en el templo. Y usted dirá, templo, pero ellos no fueron rechazados. Mire, los cristianos cuando comienza la iglesia seguían asistiendo al mismo templo, a las mismas sinagogas que ellos asistían, con toda la diversidad de los que iban al templo. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un mensaje poderoso, como es Cristo Jesús trae divisiones. ¿En qué creían los judíos que iban al templo? En lo que le enseñaban los fariseos. No creían en un Mesías. No creían en el Mesías que vino al mundo para salvarlos. Y eso creó división entre los fariseos, saduceos, escribas, entre el pueblo que iba allí al templo, que escuchaban y creían lo que predicaban los fariseos, aunque no lo vivían. Comenzó a haber esa división. ¿Por qué? Porque el creyente no podía dejar de hablar lo que habían creído. Creían en el Mesías. Y ahí es donde comienza la gran división en la iglesia judía. Los cristianos tuvieron que separarse y reunirse en sus casas para seguir aprendiendo de la palabra de los apóstoles. Así que cuando ahí el versículo dice, y perseveraban unidos, unánimes cada día en el templo, quiero que entiendan que comenzaron a ir al templo, comenzaron a ir a las sinagogas hasta que los expulsaron por causa del evangelio de Cristo. Y sigue diciendo ese versículo. Y vendían, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahí vemos la respuesta a lo que le acabo de decir. ¿A dónde se fueron entonces? A sus casas, a seguir aprendiendo de la doctrina de los apóstoles, a seguir compartiendo y teniendo coinonía unos con otros. Y el último elemento que debe estar presente siempre en nosotros, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia triunfante es una iglesia que no pierde de vista la misión que tiene. Y nuestra misión es seguir predicando y enseñando y modelando la palabra del Señor. No podemos olvidarnos de que esa es la misión de la iglesia. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que la iglesia es luz y es sal de la tierra. Y muchas veces nos encerramos en cuatro paredes y nos enajenamos del mundo, mi hermano. El campo misionero del cristiano está cada vez que usted sale por esas puertas hacia el mundo que los recibe nuevamente. No podemos dejar de predicar, de enseñar, de modelar la palabra del Señor. Eso hacía la iglesia. La iglesia comenzó a mostrar amor profundo, no tan solo hacia los de la iglesia, sino hacia todas las personas que le rodeaban. Y el versículo 47 nos da esa clave. Alabando a Dios y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Ya ahí, como les dije, no es el núcleo que se había convertido, era con todo el pueblo. Y el pueblo comenzó a ver que los cristianos eran distintos. Pregunta, mi hermano. Hoy estoy bien preguntón.
sus vecinos. ¿Ven que hay una diferencia en usted? Sus compañeros de clase, sus compañeros que practican un deporte con usted, ¿ven que usted es distinto? Y no porque sea un alien, no porque sea un extraterrestre. Usted practica su deporte, lo practica con amor, lo practica con pasión. Pero ese deporte, usted lo utiliza para atraer personas a Cristo. Sí, que soy supervisor de una empresa. Sí, pero esos empleados que tú tienes bajo tu responsabilidad, tú también le muestras con tu testimonio de que tú eres distinto. Oiga, y no le estoy diciendo que usted se va a ir a perder el tiempo en su trabajo, porque usted le pagan para hacer trabajo. Pero es que el que es de Cristo se le nota. El que es de Cristo, mi hermano, no tiene que estar constantemente con una Biblia debajo del brazo. El que es de Cristo ama. El que es de Cristo, el Espíritu Santo lo pone en una circunstancia donde usted escucha un compañero atravesando por una situación y usted puede hablar con ese compañero y ser su paño de lágrimas y llevarlos a Cristo en el nombre del Señor. Hermano, usted no se da cuenta que nosotros estamos en un país donde por la gracia de Dios hay democracia, donde por la gracia de Dios podemos predicar al Señor, pero estamos cómodos. Mire, recientemente como ayer, yo vi este ejercicio de amor en la actividad donde estuvimos. Pero aparte con los pastores y con varios hermanos que me acompañaban, entre ellos el hermano Luis, escuchamos el testimonio del pastor Gilberto. Yo digo, hermano, esta mañana en Nigeria acaban de entrar unos terroristas a una iglesia y secuestraron más de 300 niños que no se sabe el paradero de esos niños. Pero entraron a una escuela cristiana. ¿Y qué ha seguido haciendo esa gente? Esos hermanos en Cristo. Seguir predicando. Pero escuche esto. Nos dice el pastor Gilberto. Y conozco a uno de los misioneros que están allí en Nigeria, inmersos en ese lugar. Hace unos meses le mataron la hermana. Hace unos meses incendiaron la casa. Y sabe lo que él nos dice, que él sabe que él va a morir. No sabe cuándo, ni de qué manera, pero él sabe que va a morir por un ataque de estos grupos anticristianos. Le preguntaron, ¿y no vas a salir de allí? Y la respuesta, Luis, ¿cuál fue la respuesta? Sigo predicando. Que me maten predicando la palabra de Cristo, porque no me voy a avergonzar por el bien que Cristo me ha hecho a mí. Hermano, eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Después de mostrarle tanto amor al pueblo, comenzaron a perseguir a la iglesia. Pero usted y yo somos producto de la fidelidad de Dios y somos producto de la fidelidad de esa iglesia primitiva. La pregunta está ya cerrando el mensaje. ¿Cómo Dios bendijo aquella iglesia? Y el versículo 47, te vuelvo a repetirlo, nos da la contestación. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 3,000. Y después 5,000. Y después la iglesia comenzó a dispersarse por todos los caminos, por las tierras y por los pueblos, hasta llegar a Puerto Rico, por la gracia del Señor. Te pregunto ahora, para finalizar, ¿eres ese grupo de personas? ¿Estás en ese grupo de personas
que aman al Señor? Porque ¿cuáles son los deseos que tiene el Señor para su iglesia? Lo primero es que el Señor quiere que su iglesia sea santa, que sea pura. Y mire cómo lo dice, Primera de Pedro 1, 14 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Se ha sido lavado con la sangre del Cordero? Usted es santo, porque santo no implica que usted sea perfecto. Santo lo que implica es que usted fue separado para la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa quiere el Señor? Mi hermano, que su pueblo muestre unidad. Juan 17, 21. En la oración de Cristo, horas antes de ir a Getsemaní, Jesucristo oraba de la siguiente manera: Padre, que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo puede creer el mundo en Cristo si ve una iglesia dividida? ¿Cómo puede creer el mundo en Cristo si no hay amor en la iglesia? ¿Cómo puede ver el mundo a Cristo en la iglesia cuando no hay un mensaje poderoso que los transforme? ¿Qué quiere el Señor para su iglesia? Que haya amor los unos por los otros. Primera de Juan, en distintos versículos, lo dice de la siguiente manera: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3, 11. Y después en el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Hay amor de ti para mí? ¿Hay amor de mí para ti? ¿Ves ya haciéndote la pregunta que te dije ahorita? Hermano, la iglesia de Dios tiene que ser luz y tiene que ser sal en la tierra. Pablo decía en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 14 y 15 lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y repasando, ¿qué es lo que Dios quiere para su iglesia? Que sea santa y pura. Que su pueblo muestre unidad. Que nos amemos unos a otros. Porque solamente en la unidad de Cristo es que podemos ser luz y sal sobre la tierra. Nosotros estamos enfocados como pastores de esta iglesia a que la iglesia siga creciendo, como le dije al principio, en el amor del Señor. Que siga creciendo a la estatura de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que están aquí y los que me ven a través de los medios de comunicación, le envío el siguiente mensaje: solamente Cristo salva. Y si tú estás en una encerrona, y si tú estás buscando respuesta a tus interrogantes, en Cristo Jesús hay respuesta. Mi hermano, no es venir a la iglesia, es amar el venir a la iglesia. Es que yo me congrego porque yo voy a aprender la palabra del Señor. Dios me va a hablar. Dios es el que convoca a su iglesia los miércoles, los domingos.
No hay excusa, mi hermano. Una y otra vez. El Señor nos recuerda en su palabra que no demos excusas para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Porque cuando usted ama en el amor humano, fluye, mi hermano, el hacer las cosas sin que lo obliguen. Y no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Porque juntos crecemos. No hay llaneros solitarios en la iglesia. Usted me necesita y yo lo necesito a usted. Usted es importante para la iglesia. Juntos, en el nombre del Señor, tenemos que alcanzar al perdido. Hermano, me acuesto por las noches todos los días pidiéndole al Señor que salve a toda mi familia. Que guarde a mis nietos. Que cuando llegue el día del Señor para mostrarse a la vida de mis nietos, haya receptividad y se conviertan al Cristo de la gloria. Y que mi próxima generación puedan adorar y puedan exaltar y puedan bendecir al Señor. Ese es tu deseo para tu familia. Ora intensamente y descansa, porque el que hace la obra en la vida del ser humano es Cristo Jesús. Pero yo tengo que modelar, yo tengo que amarlo, yo tengo que ministrarle, yo tengo que sacrificarme por ellos, mi hermano. Porque ¿cómo creerán si no hay amor en mí? Esta iglesia es imperfecta. Somos diversos. Pero los pastores oramos para que las cosas las podamos resolver en el amor del Señor. No hay por qué irse triste de una iglesia cuando Cristo es el dueño de la iglesia. Yo soy imperfecto, pero en el Señor yo los amo. El pastor Gil los ama. Y como Pablo, estamos intercediendo todos los días, a cada segundo, por nuestra iglesia. Pastor Gil está en España. Hoy va para Roma. Me acaba de preguntar esta mañana. La iglesia está orando. La iglesia está orando. Y me dice, yo lo sé. Y yo estoy orando por ustedes. No hay distancia. No hay tiempo. Todo tiempo es bueno para adorar al Señor. Y tenemos que ser sabios, aprovechando bien el tiempo que todavía nos resta en esta tierra. Que sean 20, que sean 30, que sean 70 años. A mí me falta mucho para eso. Que sean 80, que sean 90. Pero que el día que el Señor me llame a su presencia, yo le pueda decir segundos antes, Señor, dame la oportunidad para predicarle a uno más. Dame la oportunidad. Iglesia, esa pasión la produce solamente el Señor. Que el Cristo de la gloria siga ministrando tu vida a través de su Espíritu. Y yo quiero que tú ahora, no que me contestes la pregunta, sino que tú sigas reflexionando. ¿Eres tú esa iglesia primitiva? ¿Qué tienes que cambiar? Y no entremos en esto de que cambiar es imposible. No. Porque el Señor nos dijo que desde que Él llegó a nuestra vida, todas las cosas viejas, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Que estamos en formación? Sí, pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la habrá de perfeccionar. ¿Estás pasando por quebrantamiento? ¿Estás pasando por alguna situación que tú sabes que se te ha ido del control? ¿Estás orando intensamente por un hijo, por una esposa, un esposo, un compañero de clases? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar y descansar en que Dios hará la obra dentro de su tiempo
de su soberanía, pero que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Queremos enseñar a la iglesia como pastores a que cada día tenga más intimidad con Dios. Queremos enseñarle a la iglesia cómo caminar en Dios. Queremos enseñarle a la iglesia a cómo oír la voz de Dios. Y finalmente, como pastores, queremos enseñarle a la iglesia a que podamos identificar lo que solamente el Señor puede hacer. ¿Sabe? Eso te va a dar descanso. Porque cada vez que tú le llevas la palabra a una persona y tú ves que esa persona la rechaza, mi hermano, descansa. En que si esa persona está en el plan de Dios, Dios tocará en el tiempo a esa persona. Sigue contestándote la pregunta, porque voy a orar ahora por conversión. Señor, te doy gracias en esta mañana. Y me uno a este pueblo santo que ha sido separado para ti, en un clamor, para que tú toques el corazón de la persona que está aquí y de la que nos ve a través de los medios de internet. Señor, que hayan entendido tu palabra. Que tu Espíritu Santo los lleve a reflexionar y que puedan hacer como aquellos varones que le preguntaron a los apóstoles, varones judíos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y mi respuesta como pastor es la misma respuesta que dieron los apóstoles. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Si estás en dificultades, en problemas, o si estás en abundancia y en alegría, todo momento es bueno para aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Señor, oro por los que están aquí. Y los llevo, Señor, a que tú los dirijas a contestar la pregunta que hicimos desde inicio. ¿Soy digno representante de la iglesia primitiva? ¿Estás tú obrando en mi vida? ¿Te puedo amar sin el Espíritu Santo? ¿Te puedo conocer sin ser dirigido por el Espíritu Santo? Señor, tú haces la obra. Nosotros imploramos para que lo hagas dentro de tu obra. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo he orado. Amén. Amén.